Este dolor no es mío, Mark Walling. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Tercera parte. Capítulo 13. El lenguaje nuclear del éxito. Separado de la madre, desconectado de lo demás. Dinámicas familiares que pueden afectar el éxito, parte 1. También John Paul quería prosperar en su carrera profesional, aunque, como veremos, sus actos indicaban lo contrario. Pero cuando siguió el mapa de su lenguaje nuclear, encontró un camino lleno de pistas y de entendimiento. John Paul había aguantado más de 20 años en un mismo puesto de trabajo sin futuro y viendo ascender a cargos superiores a otros compañeros suyos menos capacitados que él. Era un hombre callado y prefería no llamar la atención en las conversaciones de la oficina y en los actos sociales de la empresa. Vivía pasando desapercibido y sin hacerse notar por la alta dirección. Como no le encomendaban nunca tareas especiales, no corría el peligro de fracasar. Lo abrumaba pensar en aspirar a algún cargo directivo que vendría acompañado del estrés de estar sometido a la observación y a la crítica de otros. Le parecía demasiado peligroso. Podrían rechazarme, decía, o podría dar un paso en falso y perderlo todo. Lenguaje nuclear de John Paul. Podrían rechazarme, podría dar un paso en falso y perderlo todo. En el caso de John Paul, no tuvimos que remontarnos a una generación anterior. Nos bastó con explorar un solo hecho de su primera infancia, una ruptura del vínculo con su madre. Muchos de nosotros hemos sufrido una interrupción del proceso de vinculación con nuestras madres y, a semejanza de John Paul, no hemos sido capaces de establecer la relación de esta ruptura con sus efectos sobre nosotros en nuestra vida adulta. John Paul había dejado de confiar en el amor y en el apoyo de su madre en una etapa temprana de su infancia. A consecuencia de ello, había vivido gran parte de su vida lleno de cautela en sus relaciones con los demás. Al no sentirse apoyado por su madre, John Paul tenía inseguridad y dudas siempre que se acercaba a las cosas que deseaba más. Si hago o digo una cosa equivocada, me rechazarán o me despedirán, se temía. John Paul no sabía relacionar su miedo al rechazo con la separación de su madre que había sufrido. Cuando tenía 3 años lo habían mandado con su abuela durante un verano mientras sus padres se iban de vacaciones. Los abuelos de John Paul vivían en una granja y aunque le había dado todo lo que necesitaba físicamente, solía dejarlo solo en un corralito al aire libre mientras los adultos se ocupaban de sus tareas. En el transcurso de aquel verano, el abuelo había caído enfermo, con lo que la abuela había tenido que dedicarle una proporción mayor de su atención y de sus energías. Mientras la abuela estaba tan atareada, John Paul no tardó en descubrir que le convenía más estar callado y no estorbar para no irritarla. Cuando regresaron los padres de John Paul, este no había tenido ningún modo de comunicarles lo temible que había sido su experiencia. Quiso correr hacia ellos, pero algo lo contuvo. Sus padres, al advertir que no quería que lo abrazaran ni que lo mimaran, se habían limitado a suponer que se había vuelto más independiente durante su ausencia. Pero en el interior de John Paul se estaba desplegando unas experiencias contradictorias. Aquella autonomía suya se limitaba a ocultar la negativa de contar con la presencia de su madre. John Paul no se daba cuenta de que, intentando protegerse de posibles desengaños ulteriores, había cerrado su propia vitalidad y se había impedido a sí mismo brillar. Lo que escondía tras aquella fachada de independencia no era más que una asociación de la intimidad con el hacerse daño. Aquella huella fue el modelo por el que se guió durante una buena parte de su vida de adulto. Por temor al rechazo y a las pérdidas, John Paul tomó medidas extremas para evitar esas conexiones que, en realidad, ansiaba en secreto. No se planteaba la posibilidad de asumir riesgos.
Un riesgo equivocado podría suponer volver a perderlo todo. Cuando se interrumpe el vínculo temprano con nuestra madre, nuestras vivencias pueden quedar oscurecidas por una nube de miedo y de desconfianza. Otra consultante llamada Elizabeth vivía bajo una nube de este tipo. A semejanza de John Paul, Elizabeth se había visto separada de su madre. Cuando tenía 7 años había pasado 2 semanas ingresada en un hospital sin recibir los cuidados de su madre. La separación se había repetido más adelante. A los 3 y a los 7 años de edad había pasado otras 2 estancias en el hospital, de 1 semana cada una. Elizabeth decía que su trabajo actual de grabadora de datos en una oficina con unos 30 empleados era un infierno. Podía pasarse un día entero sin cruzar una palabra con nadie. Su distanciamiento con sus compañeros de la oficina se había agudizado tanto que Elizabeth había empezado a rehuir toda conversación en general, limitándose a responder con monosílabos a las preguntas que se le hacían. Si digo lo que no debo, me rechazarán, por eso me retraigo, me dijo. Me describió los pensamientos obsesivos y los miedos que reproducía mentalmente por las noches. Cuando he mantenido una conversación, la repaso mentalmente una y otra vez. ¿He dicho algo que no debía? ¿He ofendido a alguien? ¿Debería haber dicho algo de otra manera? O bien envío mensajes de texto a mi amiga sin parar. ¿Por qué no respondes? ¿Estás enfadada conmigo? Cuando veía que todos sus compañeros de oficina charlaban entre sí, se le agudizaba el miedo. Temía que estuvieran hablando de ello. En el último extremo llegó a pensar que carecía de valor y que la rechazarían o la despedirían, o que la despreciarían o la excluirían del grupo. Cualquiera de estas cosas le producía los sentimientos de soledad y de desvalimiento que había tenido de niña en el hospital. Elizabeth, como John Paul, no había sabido relacionar conscientemente estos sentimientos con la separación temprana de su madre que había sufrido durante sus estancias en el hospital. Lenguaje nuclear de Elizabeth. Me rechazarán, me excluirán, no me integraré, me quedaré sola. Elizabeth, como John Paul, cargaba con un miedo a que la dejasen o la abandonasen. También, a semejanza de John Paul, Elizabeth encontró la resolución al establecer la relación entre su postura cauta ante la vida y la ruptura temprana que había sufrido con la fuente de vida, su madre. El mero hecho de conocer esta relación le permitió empezar a desactivar las conclusiones a las que había llegado de niña y que le habían limitado la vida inconscientemente. Tanto John Paul como Elizabeth empezaron a curar la imagen interior que tenían de sus madres como fuentes poco confiables de apoyo y de cuidados. Cuando reconocieron el paralelismo entre las limitaciones de sus vidas y las imágenes limitadoras que albergaban, ambos se abrieron más a buscar en sus madres la vida que éstas podían darles. En el caso de John Paul, empezó por recordar cómo se emocionaba su madre cuando él le hacía dibujos. Elizabeth encontró al darse cuenta que su madre no se había cerrado a ella. Había sido la propia imagen de Elizabeth que se había cerrado ante su madre durante sus estancias en el hospital. Elizabeth vio por fin que ella misma había truncado los múltiples intentos de su madre de darle amor. Su madre le había sido fiel, le había apoyado y le había dado más de lo que ella reconocía. Cuando Elizabeth hubo entendido las repercusiones de aquella separación, se sintió esperanzada. Veía por primera vez una vía que podía conducir a alguna parte. Su lenguaje nuclear no era más que el reflejo de las palabras de una niña pequeña que se quedó sola y se sintió abandonada por su madre. Vio por primera vez una luz al fondo del túnel, siguiendo la pista del lenguaje nuclear. Encontró el camino que la llevaría hacia otro lado. Dinámicas familiares que pueden afectar al éxito. Primera parte.
Nuestra vitalidad económica no solo puede quedar limitada por rupturas del vínculo con nuestra madre, como en los casos de Elizabeth y John Paul, y por las injusticias en los negocios, en las herencias, como los casos de Beth y Loretta. Existe otra multitud de dinámicas que pueden afectar nuestra relación con el éxito. En las páginas siguientes exploraremos varias influencias familiares que nos pueden limitar. Cada una de ellas es como una fuerza silenciosa que puede afectar a las generaciones sucesivas. Cualquiera de ellas puede hacernos descarrilar cuando intentamos avanzar. El rechazo a un progenitor puede dificultarnos el éxito. Con independencia de la historia que contamos sobre nuestros padres, de si eran buenos o malos, de lo dolidos que nos sentimos por lo que hicieron o por lo que no hicieron, lo cierto es que cuando rechazamos podemos estar limitando nuestras oportunidades. Nuestra relación con nuestros padres es una metáfora de la vida, en muchos sentidos. Las personas que sienten que han recibido mucho de sus padres suelen también tener la sensación de que reciben mucho de la vida. El sentimiento de que hemos recibido poco de nuestros padres se puede traducir en un sentimiento de que la vida nos da poco. Si nos sentimos defraudados por nuestros padres, podemos sentirnos defraudados también por la vida. Cuando rechazamos a nuestra madre, podemos distanciarnos inconscientemente de las cosas de la vida que nos reconfortan y nos consuelan. Podemos sentir que en nuestra vida falta seguridad, tranquilidad, apoyo, cariño. Todos los elementos que se asocian a la maternidad. Por mucho que tengamos, es posible que sintamos que nunca tenemos lo suficiente. También pueden ser limitadores los efectos de rechazar al padre. Por ejemplo, un hombre que rechaza a su padre puede sentirse incómodo o tímido cuando está con otros hombres. Hasta puede rehuir o rechazar las responsabilidades asociadas al ser padre, con independencia de que su padre fuera el que sacó adelante la familia o de que fuera el fracasado de la familia. Las cuestiones sin resolver con nuestro padre o con nuestra madre puede oscurecernos la vida laboral y la vida social. Si estamos reproduciendo inconscientemente las dinámicas familiares no resueltas, es probable que generemos conflictos en vez de conexiones auténticas. Puede ser difícil salir adelante mientras estamos dirigiendo nuestras proyecciones antiguas hacia nuestros jefes o hacia nuestros compañeros. Podemos repetir la experiencia vital del padre o la madre al que rechazamos. Cuando rechazamos a uno de nuestros progenitores, se puede generar una simetría extraña que nos vincula con él. Es posible que nos pongamos en su lugar sin saberlo. Los rasgos de nuestro padre o madre que consideramos inaceptables o intolerables pueden reaparecer en nuestra propia vida. Quizá nos parezcan una herencia maldita. Nosotros damos por supuesto lo contrario, que cuanto más nos distanciemos de nuestros padres, menos probabilidades tendremos de que nuestra vida se parezca a la de ellos y que tengamos que pasar por los mismos problemas. Sin embargo, parece ser que se cumple lo contrario. Cuando nos distanciamos de nuestros padres, tendemos a volvernos más como ellos y es frecuente que nuestras vidas sean semejantes a las suyas. Por ejemplo, si rechazamos a nuestro padre porque era alcohólico o un fracasado, nosotros mismos podemos llegar a beber o a fracasar como él. Al seguir inconscientemente sus pasos, establecemos con él un vínculo oculto, compartiendo sus rasgos que consideramos negativos.